Rara es la reunión de cazadores donde no acabamos hablando de cartuchería. Son tantas las opciones ofrecidas que acaban siendo campo abonado para acaloradas discusiones. Calibres y puntas o simplemente experiencias vividas o escuchadas crean defensores y detractores dispuestos a defender su posición basada en muchas ocasiones simplemente en realidades subjetivas. Y entre toda esta maraña siempre un tema concreto que aviva la discusión: la diferencia de eficacia entre los cartuchos estándar y Magnum. Pero ¿sabe usted diferenciarlos? ¿Sabe usted quiénes son? ¿Conoce sus ventajas e inconvenientes? Para tener una opinión objetiva debemos comenzar por aquí. Los cartuchos estándar son fácilmente diferenciables. A primera vista cuentan con una vaina sencilla, sin cinchas o velted y con un volumen interno que nunca resulta excesivo frente al tamaño del proyectil. Mientras en los cartuchos estándar, al comparar el tamaño del proyectil con la vaina, resulta un cierto equilibrio, en los cartuchos Magnum salta a la vista una vaina sobredimensionada, capaz de albergar mucho más propelente. La longitud de vaina de los cartuchos estándar la determina que pueda ser recamarada sin modificaciones en acciones estándar Mauser 98, pudiendo ser expulsada la vaina por su ventana. Ejemplo de ello son cartuchos como el 7x57 Mauser, el 3006 Springfield, el 7x64 y el 7x65R, que como ven siguen una trama de diferentes longitudes de vaina. Los cartuchos estándar cuentan con ventajas donde la comodidad se muestra como la primera de ellas. Sus presiones en recámara, un retroceso más moderado o simplemente el no necesitar tubos muy largos configuran armas que pueden ser más compactas y ligeras, algo realmente importante desde el punto de vista de la ergonomía. La longitud de cañón ideal para los cartuchos estándar debe estar entre los 56 y los 61 centímetros, siendo para los Magnum entre 61 y 66. Piense que la pólvora de los cartuchos metálicos es progresiva, es decir, se va quemando muy lentamente, generando cada vez más gases que al estar confinados son los que consiguen desengarzar el proyectil, comenzar a moverlo por el cañón y finalmente expulsarlo fuera de él. De todo ello se desprende que la máxima velocidad la conseguiremos cuando la pólvora que alberga el cartucho sea capaz de quemarse completamente, generando en el cañón la máxima cantidad de gases posibles. Lógicamente, al menor volumen de vaina de los cartuchos estándar le servirá una menor longitud de cañón para conseguir todas las prestaciones que se espera de ellos. Esto traerá aparejado rifles con una longitud total más corta, a la que si unimos la necesidad por lo general de acciones y recámaras menos masivas, al final el peso también será menor con la mejora en comodidad que todo ello supone. En batidas y monterías, los rifles recamarados en cartuchos estándar ofrecen en general dos ventajas fundamentales: una mayor agilidad debido a ese menor tamaño y peso y sobre todo una mayor capacidad para repetir el disparo debido a un menor retroceso y reelevación. Esta ventaja será especialmente importante cuando se trate de rifles semiautomáticos, donde la secundación es la mayor ventaja de los sistemas, haciéndolos perfectos para lances múltiples y sobre piezas a la carrera. Lógicamente, en los recechos donde tengamos que caminar mucho, por ejemplo en los recechos de montaña, esa posibilidad de menor tamaño y peso de los rifles recamarados en cartuchos estándar son una gran opción, siempre y cuando el cartucho elegido mantenga una buena trayectoria. Cartuchos como el 270 Winchester, un estándar corto como el 308 Winchester, el 7x64 Verneck, el 7x65R o incluso el 3006 como el que utilizaremos en la Gegosa pueden darnos un gran resultado de recechos sin grandes complicaciones. Dentro de la cartuchería estándar con diámetros comprendidos entre los 6,5 y los 8 milímetros encontramos cartuchos capaces de abatir en rececho todas las especies de caza mayor de nuestro país y en general la fauna mundial mediana y ligera de piel blanda. Por debajo los 6 milímetros e inferiores, como los 5,6x57, los 243 Winchester, los 6x62 Freres o el 240 Waterloo Magnum.
aun siendo capaces de abatir grandes piezas, se muestran como muy rasantes pero excesivamente críticos con ellas, estando muy indicados para animales como el corzo, el rebeco o el macho montés. Por encima de los 8 mm, cartuchos como los 35 Wilhelm o el conocido 9,3x62 Mauser tienden a trayectorias curvas, debiendo elegir con mucho cuidado los proyectiles por su tendencia a comportarse como duras sobre piezas ligeras. La gama media, con el 3006 Springfield como patrón, son en cambio cartuchos con un comportamiento terminal sobre nuestras piezas ideal, con trayectorias que utilizando la punta adecuada, en general, permiten tirar hasta los 300 metros sin grandes problemas. Te puedes tirar toda la vida cazando y no ves un bicho de esto. Como otra oreja. Deberemos, eso sí, buscar puntas ligeras dentro de los pesos recomendables con un reglaje de unos 6 centímetros alto a los 100 metros. Ello nos permitirá recechar hasta los 300 sin tener que salirnos por encima de la pieza. Entre los estándar indicados para caza mayor media, cartuchos como el 2506 Remington, el 6,5x57, el 7x57 Mauser, el 270 Winchester, el 280 Remington, el 7x64 Brenneck, el 3006 Springfield, el 8x57 JS o el 9,3x62 Mauser. Entre los estándar cortos, cartuchos como el 243 Winchester, el 7mm 08 Remington, el 308 Winchester, todos ellos capaces de darnos prestaciones similares a las de los anteriores en un contenedor mucho más corto, con la ventaja que supone al montarse en acciones más pequeñas que reducen la longitud y peso totales del arma. Finalmente, una ventaja más de la cartuchería estándar, su menor exigencia con el tipo de proyectil. Al movernos con velocidades más moderadas, el comportamiento en el impacto es más previsible, siendo mucho más sencillo encontrar la consistencia adecuada. Mientras en los Magnum es muy fácil pecar de excesivamente duras o excesivamente expansivas a la mínima equivocación con el tipo de punta elegida, con los estándar, utilizando sencillas y blindadas del peso adecuado para la pieza que estemos cazando, estaremos acertando con seguridad. ¿Por qué cree usted que puntas como las KS, como las Soft Point, como las Tailmantle, como las Core Look o como las PowerPoint siguen siendo líderes de ventas? La palabra Magnum es solo un apellido dentro de la nomenclatura de la cartuchería metálica, que hace referencia a un plus de potencia de los nuevos cartuchos sobre unos estándares ya existentes. Por ejemplo, 270 Winchester, 270 Winchester Short Magnum, 270 Waterville Magnum. La longitud de vaina sigue la misma exigencia que con cartuchos estándar, debiendo poder ser utilizados en acciones estándar Mauser 98. Durante mucho tiempo se denominaron Magnum cortos a este tipo de cartuchos como el 264 Winchester Magnum, el 7mm Remington Magnum, el 300 Winchester Magnum, el 338 Winchester Magnum o el 458 Winchester Magnum, diferenciándolos de los recamarables en las acciones Mauser Magnum, de mayor longitud, generalmente utilizada para cartuchos africanos. Por lo general, los cartuchos Magnum se diferencian a primera vista no solo por ese mayor volumen de vaina, sino por esa cincha o vértez que rodea su culote. Por supuesto, hay excepciones con cartuchos que llevan en su nomenclatura el apellido Magnum y sin embargo carecen de la cincha o vértez. Ejemplo de ellos son el 222 Remington Magnum, el 270 Winchester Short Magnum, el 300 Remington Ultra Magnum o el 338 Lapua Magnum. Otros, sin embargo, a pesar de no llevar el apellido Magnum, por comportamiento y prestaciones lo son. Ejemplo de ellos, el 6,5x68 y el 8x68S. Ese mayor volumen de pólvora genera una mayor velocidad en boca, elevando las presiones en recámara, obligándonos a tener tubos más largos y generando un mayor retroceso. Las ventajas balísticas son evidentes, consiguiendo por lo general trayectorias balísticas mucho más planas, mayor energía de impacto con canales balísticos de mayores dimensiones. Todo ello podemos traducirlo en que la cartuchería Magnum mata más, ofreciendo un mayor margen de error al cazador, que podrá tirar más lejos con correcciones menores de altura, supliendo la mayor dimensión de sus canales balísticos algo más del error en la colocación del impacto.
Ese plus de potencia se traduce en un mayor poder de parada de los cartuchos Magnum. A igualdad de diámetro y peso, ese extra de velocidad se traduce en una mayor energía, con una mayor capacidad para frenar la carrera de las piezas, consiguiendo una alta eficacia en monterías y batidas, siempre y cuando acertemos al elegir el proyectil adecuado. En batidas de montaña, cubriendo puestos largos como este de Jeras de Gordón en la montaña leonesa, lo plano de la trayectoria de un Magnum tan rabioso como 300 Waterby, unido al menor adelantamiento necesario sobre la pieza de la carrera, puede marcar la diferencia para salir airosos en lances tan límites como este. Al final he tenido suerte. Acabo de matar un jabalí utilizando el 300 Waterby Magnum. El tiro ha sido de unos 200 metros más o menos, un jabalí corriendo de ladera a ladera. La verdad es que en este tipo de lances, el tipo de cartuchos tan potentes como este, la gama de los Magnum de alta intensidad, son realmente muy efectivos. Todas estas ventajas han conseguido hacer de ellos la preferencia de muchos cazadores, que han encontrado en cartuchos tan habituales como el 7 mm Remington Magnum o el 300 Winchester Magnum grandes aliados, tanto para batidas y monterías como para recechos y esperas. Entre las sagas más conocidas entre los Magnum, los Remington Magnum, los Winchester Magnum, los Waterby Magnum, los Remington Ultra Magnum, los alemanes Super Express von Hoff y ya dentro de las vainas cortas, los Winchester Short Magnum, los Ruger Compact Magnum y finalmente los Remington Short Action Ultra Magnum. Con cartuchos tan destacados como el 7 mm Remington Magnum, el 300 Winchester Magnum, el 300 Waterby Magnum, el 300 Remington Ultra Magnum, el 7x66 Super Express von Hoff, el 270 Winchester Short Magnum o el 300 Remington Short Action Ultra Magnum. Finalmente, los proyectiles, que en el caso de los Magnum deben ser elegidos con mayor cuidado. Piense que esa mayor velocidad también puede generar más fácilmente errores balísticos, como es el caso de la expansión prematura. Por este motivo se desarrollaron puntas tan conocidas como las Norles Partition, capaces de garantizar expansión y penetración por alta que sea la velocidad. Observe cómo simplemente estamos ante un tabique mecanizado solidario a la propia camisa. Proyectiles monometálicos, dobles núcleos y soldados como la Sakubon, Sirocco, Evo Green, Trophy Bonded Tip o TT-SX consiguen garantizarnos un buen rendimiento. Eso sí, siempre que nos aseguremos que el peso y consistencia son los adecuados para las piezas y modalidades que vamos a practicar. De nuevo en la montaña, de nuevo en casa, y esta vez para poner a prueba uno de los Magnum medios más conocidos y utilizados por el cazador español, el 7 mm Remington Magnum. La Reserva Regional de Caza de Caso nos recibe en el área de Teatordos, ofreciéndonos su pieza más codiciada, el Rebeco del Cantábrico. El rececho de montaña se muestra como una de las modalidades más exigentes con cazador y equipo, poniendo a ambos a prueba. La obligación de una buena condición física para salvar fuertes desniveles termina casi siempre en disparos largos que ponen en jaque a cazador y cartucho. Se enfrentan entonces dos características de este tipo de cartuchería: la ventaja de su rasante frente al mayor peso de las armas que lo recamaran, algo que las nuevas tecnologías y materiales han venido a endulzar. Tradicionalmente un rifle en un Magnum medio debería rondar los 3,7 kilos, frente a los 3,4 de un estándar. Esos 300 gramos de más son todo un lastre al hombro, en una modalidad donde cada gramo de menos es bien recibido. En la actualidad, en cambio, esas cifras se han rebajado a poco que busquemos dentro de los catálogos de las marcas.
siendo tan comunes armas tan ligeras como este Titan Tomb Hall, que consigue subir levemente de los 3 kilos sin visor, haciéndolo perfecto para grandes caminatas y disparos precisos a larga distancia. Es precisamente su mayor rasante la característica con la que los Magnum consiguieron cautivar a una gran parte de los aficionados, que veían en los estándar una excesiva tendencia a la curva cuando la distancia comenzaba a crecer. Aun existiendo cartuchos tensos dentro de la familia estándar, los Magnum lo son más. Un 270 Winchester es una gran opción para estas modalidades, pero está claro que el 270 Winchester Short Magnum o el 300 Waterbury Magnum aún lo serán más, siempre y cuando el arma sea ligera. Apuntar por encima de la pieza cuando la distancia sea larga es un lance crítico del que huyen la mayoría de los cazadores, un trance que la trayectoria más tensa de los Magnum medios solventan en muchas ocasiones, salvando esa barrera de los 300 metros sin necesidad de corrección. De nuevo las tecnologías se encargan de suavizar la desventaja acercando estándar a Magnum. Hoy en día, la generalización de torretas balísticas y telémetros elimina la necesidad de una trayectoria tensa, pudiendo casi con cualquier cartucho tirar a distancias en otro tiempo impensables. Y es en los fuegos de campigüeños donde por fin damos con una cabrada donde se puede encontrar el macho de la categoría de otras cacerías que andamos buscando. Ese celo primaveral en el que andan inmersos nos da la opción de mirarlos al detalle, separándose finalmente del grupo el rebeco elegido. Mochila, prismáticos, telémetro y torreta, el disparador al pelo y los codos bien apoyados, solo queda apuntar. Aquí estamos con un ejemplar macho de rebeco. Estamos en la reserva de caza de Caso, en el área de Tiatordos, en los fuegos de Campigüeños. Y el tipo de permiso que tenemos, que es de otras cacerías, lo que intentamos es seleccionar en la medida de lo posible pues un rebeco que veamos que no tenga futuro como trofeo, ¿no? Tiene 6 de grosor y luego tiene muy poco de separación, unos 6, 6,5, creo recordar,
y en la totalidad creo que no llegaba a los 68 puntos, pues cumple totalmente las indicaciones, ¿no?, para este tipo de permiso. La distancia de tiro en este caso han sido 257 metros. Teniendo en cuenta la trayectoria de este proyectil, de esta carga, que son 7 mm Remington Magnum con 127 grains, muy tensos, realmente no haría falta prácticamente haber utilizado la torreta balística, pero de todas maneras lo subí y lo puse en un punto intermedio entre los 200 y los 300, acordándome siempre de ajustar el palaje. Esta es una punta premium, una punta de plástico con un coeficiente balístico muy alto y un doble núcleo por densidades. En este caso el tiro fue completamente impecable, entrándole justamente por detrás de la paleta, un poquitín sesgado, con una salida por la parte contraria. En la mochila del cazador no puede faltar un cuchillo que corte bien. Recordarán que esto lo hicimos en Taramundi, lo hizo el maestro de artesanos Juan Carlos Quintana. Lo templó y lo forjó a mano, rematándolo con la cuerna de impala que me enviaron desde Sudáfrica. Un cuchillo para desollar debe cortar muy bien y por eso un afilado perfecto es casi una obligación. Verá cómo con un poco de método y paciencia es muy fácil conseguirlo. Vamos a afilarlo a mano. Necesitaremos varias piedras de diferente grano, comenzando por las más gruesas y acabando por las más finas. Comenzamos ayudándonos de agua o aceite, según sea la piedra, para no saturar la superficie de esta. A partir de ahí, siempre el ángulo adecuado, contra el filo, siempre en la misma dirección, siempre el mismo número de pasadas en cada cara, alternándolas. Finalmente asentaremos el filo con una piedra mucho más fina, en este caso un Arkansas. Y ya está nuestro desollador correctamente afilado, dispuesto para trabajar, sin marcas en la hoja y un filo como un bisturí. Si está bien afilado, afeitará. Miren. Ahora a preparar la pieza con nuestro flamante desollador. Aprovechar la carne es la mejor forma de defender la caza, un placer que los cazadores podemos compartir con familia y amigos, recordando la jornada vivida en este paraíso que es el concejo de Caso en el oriente asturiano.
Y volvemos a Alba de Tormes, a muchos kilómetros de distancia de esas montañas donde acabamos de cazar, a conocer de la mano de uno de los más reputados chefs de la cocina de caza, mi amigo Nicolás Sánchez Monje, cómo se prepara la liebre a la royal, una de las recetas más exquisitas que puede hacerse con carne de monte. Todo comienza con el desollado y eviscerado de una liebre recién abatida, reservando hígado, corazón y parte de la sangre. A partir de aquí tal vez la parte más crítica, un perfecto deshuesado ayudados de un cuchillo muy bien afilado, hueso a hueso, intentando que toda la carne quede unida, pues luego se rellenará. A continuación, con los huesos previamente tostados, puerro, cebolla, zanahoria, vino y agua, los reducimos creando un fondo potente. Y luego hacemos el relleno, con chalota, puerro, panceta, carne de cerdo y liebre picada, vino blanco y foie fresco. Tras ello la cocción, al baño María, a unos 60 grados durante 15 o 16 horas, dependiendo de la liebre. Un buen vino y a disfrutar de una experiencia sublime. Cifras y prestaciones frente a frente, velocidades y energías, trayectorias, poder de parada. Decidir quiénes son los mejores, si los estándar o los Magnum, no es sencillo, simplemente porque el problema no está en ellos, el problema está en usted mismo. El problema está para aguantar retroceso y estampido, el problema está en su capacidad de puntería. Tire con lo más potente que sea capaz de manejar sin crispaciones. Valore cuáles son sus límites. La balanza de la eficacia, sobre todo, dependerá de usted. Si le ha gustado este vídeo, no olvide darle a la campanita y seguirme en mi canal de YouTube. ¡Viva la caza!